Bienaventurados los que conocen al Dios de Israel. No hay otro Dios. Y quiero mostrárselos con la palabra, no hay otro Dios. Yo estudié 7 años en la universidad, filosofía e historia. Y estudiamos muchas cosas, pero no se encuentra otro Dios igual al Dios de Israel. No hay otro Dios. No hay otro Dios que haya escrito un libro, que haya hecho las cosas y que queden escritas. Y otras que no, que están escritas, que no se han dado, pero que son profecías para miles de años. No hay otro Dios que haga eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Y por qué quiero mostrarle a los hermanos eso? A ver si con la ayuda del Señor ese conocimiento pueda mejorar nuestra fe. Porque en la medida en que lo analizamos a Él, ese conocimiento mejora nuestra fe. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nos, en otras palabras, que si nos ufanamos de cualquier cosa, sea porque lo conocemos a Él. Adorado sea Dios. Miren Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿Qué nos dice la palabra? En Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien alábese en esto el que se hubiere de alabar. Primero, ¿en qué? En entenderme, que Dios nos ayude para entenderlo. En conocerme, que Dios nos ayude para conocerlo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, adorado sea Dios, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Él quiere que lo conozcamos, cómo es Él. ¿Para qué? Y que lo entendamos, para que podamos vivir conforme a lo que a Él le gusta. Adorado sea Dios, para que seamos bendecidos en todo lo que hagamos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces podemos venir a la iglesia, inclusive ser llenos del Espíritu, y no obstante no conocer a Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miremoslo. Miren 1 Corintios capítulo 15 y miremos el versículo 34. Cuando hablamos de los corintios, la palabra dice que tenían todos los dones. Habían sido bendecidos. Y sin embargo, mire lo que dice el apóstol, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, le dice a los corintios. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, inclusive habían sido bendecidos en todos los dones y algunos no conocían a Dios. Habían recibido de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para que logremos conocerlo. Hermanos, si llegamos a conocer a Dios de veras, si llegamos a conocer su poder como Él quiere que lo conozcamos, nos reímos de los imposibles. Que Dios nos ayude. Otros hombres lo han logrado, otras personas lo han logrado. Y como decía un hermano bendecido, decía, si otro humano lo ha logrado, otro humano también puede lograrlo. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para lograrlo. Ahora bien, hermanos, quizás el que más se acercó a conocerlo fue Moisés, de los terráqueos. Quizás el que más se acercó fue Moisés. ¿Por qué? Porque pagó un precio, hermanos. Las cosas no caen. Hay que hacer que las cosas lleguen. Alabanzas al Señor. Miremos a Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso era verdaderamente extraordinario. Renunciar a esa posición que tenía era renunciar llamémoslo así, a unos tesoros muy grandes, mundanos, pero muy grandes. Ahora, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefería ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de toda la posición grande, porque iba a ser el próximo faraón. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué dice la palabra? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, si no tenemos metas, pues difícilmente vivimos gozosos, porque solo viven gozosos los que tienen sueños. Alguien ha dicho que cuando se pierden los sueños, la vida se acaba. Este hombre, ¿por qué metía la ficha tan fuerte? ¿Y por qué arriesgaba tanto? Porque tenía una meta, ¿sí? Conocer a Dios con toda seguridad, porque ese era el galardón. Ahora, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si ya lo tuviera, como viendo a Dios ahí. Eso es fe. Adorado sea Dios. Entonces, obviamente, por eso llegó tan lejos, mis amados hermanos. Pagó un alto precio porque tenía una meta, tenía un sueño, tenía un deseo en el alma. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces él lo intentó, o sea, acercarse mucho a Dios y llegó muy lejos. Miren Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Entonces, miremos el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué? Nada menos, ¿sí? Te ruego que me muestres tu gloria. Era un hombre con un corazón grandote. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque solo los corazones grandes son positivos. Este hombre tenía le cabía el sueño de ver la gloria de Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y lo pidió. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para tener un corazón grande y poderle clamar a Dios por cosas gloriosas. Alabanzas al Señor. Ahora, la idea que estamos mirando es ¿cuál es el Dios que servimos? Quiero mostrarles que ese Dios al cual servimos, por el cual se esforzó Moisés, es un Dios poderoso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si logramos conocerlo, podemos descansar en Él. Alabanzas al Señor, especialmente en este tiempo malo. Ahora bien, entonces, ¿por qué digo que es un Dios poderoso, mis amados hermanos? Porque es un Dios tan poderoso que no solo lo hizo todo, sino que habla con la criatura. Baja tanto, ¿sí? Que como decía un hermano, dice que Dios es muy grande, pero tuvo que hacerse pequeño para entendernos. ¿Está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces ese Dios poderoso habla con la criatura, no solo con ellos, con los antiguos, también habla con nosotros. Miremos Éxodo capítulo 33, versículo 9. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Este era todo un espectáculo que yo creo que todo el universo estaba pendiente. Dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? O sea, más o menos 1.500.000 personas eran. Y todos se ponían a la puerta de su tienda y veían cómo la nube bajaba para que Dios hablara con Moisés. Miren versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, la idea es que Moisés salía fuera del campamento para hablar con Dios, nada menos. Y la nube se acercaba para hablar con Moisés. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y toda la nación, llamémosle así, se ponía a la puerta de su tienda y adoraba. 1.500.000 personas, más o menos, 1.500.000 personas. 1.500.000 personas adoraban a Dios. Ese era un espectáculo glorioso. Dios en persona hablando con la criatura y demostrando que ama a la criatura. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para conocer ese Dios glorioso. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, dividió el mar. Eso no lo hace cualquiera. Dividió el mar para que pasara una nación. Una nación. Tenía que, para eso yo pienso que, yo creo, ¿no? Por lo menos tenía 2 cuadras de ancho en lo que secó, pienso yo, ¿no? Para pasar toda una nación de más o menos 1.500 personas. 1.500.000. ¿Por qué digo 1.500.000? Porque dice que eran 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños y los que se agregaron. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos ahí Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. O sea, se abrió el mar para que pasara el pueblo. Hay una cosa que siempre me hacía pregunta: ¿cómo las aguas no se unían? ¿Cómo quedaban esas aguas abiertas y no se unían? Miren lo que hizo Dios para que las aguas no se unieran. O sea, para que, como dice en otra parte, para que fueran muros. ¿Sí? Miren ahí, capítulo 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8. Dice así la palabra: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Qué pasó? ¿No entendieron los hermanos? Lo vuelvo a leer. ¿Sí? Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Qué pasó? ¿Lo entendieron los hermanos? O sea, congeló el mar. ¿Sí está claro? ¿Cómo se cuaja el agua? Pues congelándola. ¿Sí? ¿Ah? O sea, congeló el mar. Ese es un Dios poderoso. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No había forma que se pudiera unir, porque lo abrió y congeló el mar. Que Dios nos permita adorarlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, mostró su poder, ¿sí?, al mantener una nación por 40 años en el desierto. Y no en cualquier forma, adorado sea Dios. Donde iban, nacía el pasto. ¿Por qué les digo que nacía el pasto? No lo dice la palabra, pero tenía mucho ganado. El ganado, si no come durante 8 días o 15 días, se enferma y se muere. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Tenía mucho ganado. O sea que donde iban, nacía el pasto con absoluta seguridad. Ahora bien, mis amados hermanos, donde iban, se levantaban ríos de agua en el mar, en el desierto. ¿Sí? Porque tenían mucho ganado y 1.500.000 personas necesitan mucha agua. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces tenían muchísimo ganado, dice la palabra, y además mucha gente. O sea que donde iban, habían ríos. Convirtió el desierto en tierra muy fértil y además ríos. Ahora bien, en mi concepto, mis amados hermanos, cultivaban el olivo.
Tenían cultivos. ¿Por qué les digo que cultivaban el olivo? ¿Sí? Porque miren, no lo dice la palabra que cultivaban, pero miren Levíticos 24:2. Miren Levíticos 24:2. Manda a los hijos de Israel. Estamos hablando en el desierto, porque toda la ley se dio en el desierto. ¿Sí? Porque los 5 libros de la ley los escribió Moisés, y Moisés no pasó del desierto. Él murió, ¿sí? Antes de pasar a la tierra de bendición. Ahora, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado del aceite, para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. O sea, tenían que llevarle olivas machacadas, o sea, olivas frescas, machacadas, para mantener la luz en el santuario. ¿Sí está claro, hermano? ¿De dónde las compraban? En el desierto. Tenían que cultivarlas, sin lugar a dudas. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, que tenían cultivos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa, cultivaban el trigo. Con seguridad que cultivaban el trigo en el desierto. Miren ahí en el mismo 24, pero miren el versículo 5. Y tomarás flor de harina, o sea, flor de harina de trigo, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y tenía que ser cada día de reposo. Y yo haciendo la cuenta, tenía que hacer 6 tortas, y cada torta tenía más o menos 4 libras. O sea que cada fin de semana necesitaban prácticamente 2 arrobas. ¿Sí está claro, hermano? Cada arrobas de trigo. ¿De dónde lo compraban? Tenían que cultivarlo. ¿Sí está claro, hermano? En el desierto. Entonces, como Dios le dijo a Moisés, haré contigo cosas extraordinarias que no se ha hecho nunca. ¿Sí está claro, hermano? Sí, porque realmente era un verdadero milagro. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces esas 1.500.000 personas, dice la palabra, que no les faltó nada. Lo tenían todo, no sabemos cómo, pero lo tenían. Miren Nehemías 9:21. Nehemías 9:21 dice, lo sustentaste 40 años en el desierto. Ojo, de ninguna cosa, ¿qué dice? Tuvieron necesidad. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Adorado sea Dios. Ahora, miren Deuteronomio capítulo 2, versículo 6, porque ellos iban a pasar por un lugar donde para pasar por ahí tenían que comprar todo. ¿Sí? Y Moisés les dice lo siguiente, compraréis de ellos por dinero los alimentos. O sea, tenían dinero. Estamos hablando en el desierto. Y comeréis. Y también compraréis de ellos el agua y beberéis. O sea, tenían dinero. ¿Sí está claro, hermano? Sí, estamos hablando de 1.500.000 personas que iban a pasar por ahí, tenían que comprar el alimento y tenían que comprar el agua. ¿Sí está claro? Ahora, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. O sea que tenían obra de sus manos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Eran bendecidos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, vuelvo a leerlo, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. ¿Y qué dice? Nada te ha faltado. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que adoramos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si es tan poderoso para proveer, tanto no proveerá para nosotros si lo necesitamos. Que Dios nos ayude. Si lo conocemos, Dios se deja ver. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces observemos una cosa más. Observemos lo que hizo con el pueblo para que conocieran que era Jehová. Miren Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Ezequiel 39:28. Dice así la palabra del Señor.
Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Israel es una potencia. Ustedes son muy jóvenes, hermanos. No han vivido el tiempo que yo he vivido, pero hace muchos años le llamaban a los judíos el judío maldito, lo escupían. Nadie se aguantaba a los judíos, los echaban de todas partes. ¿Sí está claro? Sí. ¿Ah? Hoy en día, ¿quiénes son? Una potencia. ¿Sí está claro? Sí. Llegó un momento en que se llamó el sionismo, o sea, los judíos principiaron a decir, queremos volver a esa tierra, y principiaron a sentir el deseo de volver a esa tierra. Como les decía, hermanos, duré 7 años estudiando historia, no hay ningún otro pueblo que haya hecho eso. Los pueblos que salen de su tierra no vuelven. Si está claro, hermanos, se diseminan en el mundo. El único caso específico que duró casi 2000 años perdido y que volvió a su tierra se llama Israel. ¿Está claro? Para que conocieran que yo soy Jehová, dice la palabra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para que el mundo sepa, no solo Israel, sino el mundo sepa que yo soy Jehová. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, pero quiero hablarles algo más tremendo, quizás no lo comprendamos totalmente, pero algo todavía más llamémosle así, más increíble. ¿Sí? ¿Qué Dios puede sacar a su pueblo de los sepulcros? Solo Jehová. ¿Sí está claro, hermano? Además, yo creo que para sacarlo de los sepulcros lo saca vestidos, no sé cómo, seguramente con paño, ¿no? Y seguramente hasta con saco, no sé cómo, no lo dice la palabra, pero con toda seguridad que no salen desnudos. Ahora, y que además lo llena de su espíritu. Imagínese un muerto que sale del sepulcro, yo creo que medio pálido, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Y lo llena de su espíritu y lo traslada a su tierra. Yo no sé cómo, de pronto en avión. ¿Sí está claro, hermano? Miren que no le estoy diciendo cuentos. Miren Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Versículo 11. Dice así la palabra. Me dijo luego, versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos secos, lo pueden leer los hermanos en la casa, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, porque estaban diseminados por todo el mundo. Y somos del todo destruidos. Versículo 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros, ¿qué? Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahora me parece ver esa cantidad de gente. Hay predicadores que dicen cosas, ¿no? Pero yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Cómo serán esa gente entrando a Israel? Ahora dice, versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Y qué más? Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, esos muertos van a recibir espíritu de Jehová y se van a poner pilas. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Será algo fuera de serie. Ahora, y os haré reposar sobre vuestras tierras y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Eso, mis amados hermanos, no lo hemos visto. ¿Sí? Con toda seguridad se dará. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jehová. Solo Jehová. Y no olviden que es al Dios al que nosotros invocamos y servimos. Adorado sea Dios.
Cuando yo miro eso, yo digo, no sé, ¿cómo la gente busca otro Dios? Alá y X y Y y Z. No hay Dios que se haya mostrado en esa forma, clara y tajante, a los ojos de la criatura. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué Dios sacrifica a su propio Hijo por sus enemigos? Solo Jehová. ¿Sí está claro? Miren Romanos 5:10. Miren Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Adorado sea Dios. Ese es el Dios al que adoramos, mis amados hermanos, que se dio por nosotros siendo enemigos. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para poder tomarlo como ejemplo para vivir esa vida. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, no hay otro Dios, dice el Señor, ni hay otro Salvador, solo Él. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Miren Oseas 13:4. Dice así la palabra del Señor. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No hay más. ¿Sí está claro? Vuelvo a leerles el versículo, hermanos. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Adorado sea Dios, no hay más. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo se nos presenta Cristo a nosotros ya? ¿Sí? ¿Cómo se nos presenta? Miren Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Y qué más? No hay más. No hay más. Ahora miren ahí en el mismo capítulo 1, versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Y muy importante, mis amados hermanos, que el que recibe este mensaje es Juan, el apóstol amado, pero lo desconoció. El apóstol amado conocía a Cristo, pero en este momento ya lo desconoce, porque ya no era el Cristo el Cristo semejante a los hombres, ahora era el Cristo glorificado. ¿Sí está claro, hermano? Al que nosotros adoramos. Versículo 17. Dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y miren el 18. Miren el 18. Y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Señor Jesús. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea que está hablando el Señor Jesús. Vuelvo al 18. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y miren lo que sigue. Y tengo que más. Las llaves de la muerte y del Hades. Todopoderoso. ¿Sí está claro, hermano? Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Adorado sea Dios. O sea, si estamos con Él, no hay nada más. No hay nada más, mis amados hermanos. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para comprenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora, ¿cómo demostró el Señor que es un Dios todopoderoso? Que es el mismo Dios todopoderoso. ¿Cómo lo demostró? Dice, la gente decía, o sus discípulos decían, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miren Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Adorado sea Dios.
Que Dios nos ayude, hermanos, para confiar en Él. Adorado sea el Señor y buscarlo. Ahora bien, mis amados hermanos, hasta los peces querían conocer a Cristo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miren Lucas 5:4. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Hermanos, le dijo a Pedro, Pedro era profesional en la pesca. Y con toda seguridad como profesional decía, ahí no hay peces. Él conocía la pesca. ¿Sí está claro? Cuando el Señor le dijo, lo que vamos a leer, eche mar adentro, él sabía que ahí no había pescados. ¿Sí está claro? Porque era un profesional en eso. Ahora, respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En otras palabras, ahí donde tú dices, ¿sí? Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dijo, ahí, yo sé como profesional que ahí no hay pescados. ¿Está claro, hermano? Es la idea, ¿sí? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los peces peleaban por entrar en la red. Yo primero. Parece un cuento de hadas, hermanos, pero con toda seguridad era así. Yo quiero conocer a Cristo. Adorados a Dios. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Me parece verlos, ahí sé que le hicieron señas, pero yo creo que además lo gritaron: vengan, oiga, mire. ¿Sí? Para un pescador esto es algo fuera de serie, hermanos. Porque cuando yo era niño salía a pescar con un hermano en el mar, en Cartagena. Y cuando uno llegaba bien cansado, yo era el que levantaba eso tenía un nombre, la potasa, algo así. Bueno, ahora me acuerdo. Yo tenía que levantarla donde quiera, porque donde llegábamos con la barquita, había que tirar esa cuestión para que no se fuera por cualquier lado, ¿sí? Y había que, potalla me parece que era que se llamaba. Y yo era el que la tiraba y la recogía, pero eso era todo un camello en la noche. Sin embargo, si uno traía 3 pescados o 4 pescados, ya eso era maravilloso. Entonces, aquí para ellos era verdaderamente un milagro. ¿Por qué? Ahí estaba el Dios omnipotente. Alabanzas al Señor. Ahora, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él sabía que ahí no habían peces, que simplemente Dios los había creado. ¿Sí está claro, hermanos? Adorado sea Dios. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Nunca habían visto tanto pescado y debían ser grandes y hermosos. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y miren esto: y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Y ya los pescados perdieron importancia. ¿Sí está claro? Se dieron cuenta que era mejor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo tiraron todo. Se fueron, sí, con él. Adorado sea Dios. No sabemos quiénes vendieron los peces, porque ellos se fueron con Cristo. Adorado sea Dios, mis amados hermanos. Alguien ha dicho que el que llega a conocer a Cristo se enamora de él. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, conocerlo. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando quedó preso Juan el Bautista, le mandó a preguntar al Señor: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Miren Mateo 11:1. Mateo 11:1. Versículo 2 mejor, a partir del versículo 2. Dice así la palabra. Dice: al oír Juan
en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hizo el Señor? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ustedes están viendo, ¿sí? Y que están oyendo, ¿sí? Que oís y veis. ¿Qué hacía? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, el que es capaz de unirse a mí. Adorado sea Dios. Entonces, ¿por qué estaba hablando Dios, mis amados hermanos? Y estaba demostrándole a la criatura que Dios estaba ahí. Alabanzas al Señor. Una cosita más, mis amados hermanos. Dice, y glorificaban al Dios de Israel. O sea, la gente se daba cuenta que era el Dios de Israel. Miren Mateo 15. Mateo 15, versículo 29. Dice así. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? Y los sanó. Adorados a Dios. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos, ¿sí?, andar, a los ciegos ver. ¿Y qué hacía la multitud? Y glorificaban al Dios de Israel. Adorado sea Dios, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión, ¿cuántos quisieran conocer a ese Dios poderoso? Adorado sea Dios. ¿Cuánto diéramos por verdaderamente conocerlo? Gracias a Dios que si usted está aquí y yo estoy aquí, es porque tenemos un llamado, hermanos. Y en su misericordia quiere que lo conozcamos. Y una vez que lo conozcamos, nos vamos a reír de los imposibles. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, busquémoslo con intensidad como Él quiere. Porque no quiere frívolos, ¿sí?, o flojos. Quiere que lo busquemos con intensidad. Alabanzas al Señor para encontrarlo. Miremos por último Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y miremos el versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo iré. Versículo 13, ojo al versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Que lo logremos, mis amados hermanos. Entonces, la última frase que anoté es lo siguiente. Dios quiera que seamos serios e intensos en la búsqueda de Dios hasta agradarlo y hallarlo. Adorados a Dios, oremos. Señor, te adoramos. Que podamos, Padre, llegar a ser serios, intensos. Señor bendito, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, hasta deleitarnos en ti, hasta hallarte, Señor, abrazarte, como lo han hecho otros hombres y mujeres que te han buscado con todo el corazón. Te alabamos, te glorificamos, Padre. Señor, ayúdanos para amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para ponerle seriedad a esa búsqueda, a ese anhelo, como lo hizo Moisés, Señor bendito,
que podamos buscarte para ver que los demonios huyan. Señor bendito, que los enfermos sean sanados. Padre celestial, que la gloria tuya baje con poder, que podamos sentir esa verdadera presencia tuya, como lo han sentido todos los que te han amado. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre celestial, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.